no tratar de poner obstáculo a eso, sino al contrario, descansar en que las mejores manos en las que puede estar nuestro corazón, ¿ya? Esa es la mano de Dios. Y miramos que el corazón del rey también está en las manos de Dios y el Señor lo inclina como Él quiere. Y vemos eso a través de la historia, cómo Dios fue llevando a estos hombres, a estos reyes, muchos de ellos, ya que tuvieron un corazón para el pueblo de Israel, para Daniel, para José, para muchos otros, Nehemías. Entonces Dios los fue llevando y Dios fue llevando a estas personas. Entonces Dios está siempre en control y eso no debe asustarnos, al contrario, eso debe darnos tranquilidad. Porque a veces la gente entra en pánico cuando pasa esto o aquello. No se olvide de que Dios está en control y Él va a hacer siempre su voluntad en nuestra vida. Ahora, en el versículo 3, continúa Salomón dándole estos proverbios a su hijo. Dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. O sea, a veces nosotros tenemos conceptos acerca de Dios, de qué cosas le importan a Dios y qué cosas no le importan a Dios. Y aquí Salomón está hablando un poco acerca de lo que realmente le importa a Dios. Y eso es algo que no debemos nosotros pasar por alto. ¿Qué es lo que realmente agrada a Dios? ¿Qué es lo que realmente importa? Entonces habla aquí en la forma en que tratamos a las personas, es algo que para Dios es importante. Él quiere que usted y yo hagamos justicia en este mundo. Que seamos hombres y mujeres justos. Pero también dice que para Él es esto mucho más agradable que los sacrificios, ya sean de animales o de lo que a usted se le pasa por la mente. Para Dios es más importante el corazón. Para Dios es más importante caminar en esa correcta relación con Dios que a veces tratar de hacer cosas para mostrar algo que realmente no está en su corazón. Y eso lo vemos en la vida de los discípulos y en la vida de los fariseos, especialmente ellos que mostraban una actitud, ¿verdad?, religiosa y de haciendo cosas, pero su corazón no era correcto. ¿Se acuerdan la historia ahí del samaritano? El sacerdote y el levita no quisieron contaminarse con el hombre, pasaron de largo. Entonces a Dios le interesa más lo que, no tanto esa ceremonia religiosa y ese tipo de sacrificio. O sea, Dios no es ritualista. Y debemos tener cuidado en eso porque a veces nos podemos transformar en personas, en cristianos ritualistas. Digamos que esto es la forma en que sí agrada a Dios. Y ahí es donde debemos tener en cuenta que lo que a Dios realmente le importa es el corazón del hombre. Nosotros podemos tener formas, pero que no necesariamente estas formas agradan a Dios. No lo que resulta agrada a Dios, sino lo que agrada a Dios resulta. Y eso es algo que usted y yo debemos tener siempre claro. Entonces aquí Salomón le dice que hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que los sacrificios. Dios está buscando por eso. Porque usted y yo seamos justos, seamos misericordiosos, antes de ofrecer algún tipo de sacrificio que en el cual usted está poniendo realmente su corazón. Fíjense, no habían hombres más fieles en hacer sacrificio que los fariseos. O sea, los fariseos eran hombres que el diezmo lo daban en forma increíble, el comino, y imagínense, y ese tipo de cosas, y contaban 10 para Dios y 90 para nosotros. Y el Señor los trajo ¿verdad?, a un punto en donde les dice, hey, lo que ustedes hacen no sirve, porque realmente no está su corazón en él. No está su corazón. Eran tan exagerados que ellos, cuando caminaban por la calle y todo lo demás, ellos tenían cuidado de que no se les fuera a meter ningún mosquito en la boca.
porque para ellos eso era quebrantar la ley. Entonces caminaban en ese día, el Señor le dice, ustedes son hipócritas, no tienen compasión con la gente, no son misericordiosos y además están cerrándole el cielo a la gente con todas sus normas y sus reglas. Entonces Dios quiere nuestro corazón más que cualquier otra cosa. Confiando en Él, sabiendo lo que Él hizo y descansar en la obra que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Que cuando Dios tiene su corazón y tiene mi corazón, tiene todo lo demás. Es ahí donde empieza todo. O sea, nadie va a tener problema con servir a Dios, nadie va a tener problema a Dios con el asunto de sus bienes, nadie va a tener problema a Dios con su servicio a Dios, porque Dios tiene su corazón, para eso es. Entonces Dios quiere que realmente usted y yo podamos mostrar eso en nuestra vida, lo que a Dios le importa. Ya no andar haciendo sacrificios o haciendo rituales o yo vine o yo hice esto, no, es lo que está en el corazón. Acuérdense, todos un día vamos a pararnos frente a Dios y vamos a ser juzgados por lo que hicimos. Sea bueno o malo, dice. O sea, ¿con qué motivación lo hizo? ¿La motivación correcta o incorrecta? Entonces, Salomón dice, vean esto es lo que Dios quiere. Ahora fíjense en el verso 4, dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Entonces ya hemos hablado acerca de la altivez de ojos, el orgullo y estos pensamientos, ¿ya? Dice aquí que son pecados. Son pecados y hay que tener cuidado en eso. El orgullo a veces se refleja con esa mirada, dice altivez de ojo, con esa mirada arrogante. Y eso no es algo que falta en el mundo. Existe y en demasía. Y a veces entre nosotros mismos, los creyentes, a veces miramos con ojos a alguien que no está supuestamente a mi nivel. O que a veces no está supuestamente a lo mejor en mi posición espiritual o no pertenece a la denominación o al movimiento que yo participo. No, pero es que este no es de aquí. Y es un orgullo, el orgullo espiritual es un orgullo muy terrible. Terrible. Y yo he escuchado a veces pastores decir desde el púlpito cosas que digo, wow, si se escuchara, ojalá escuche la cinta. Bueno, en mi tiempo eran cintas, eran cassettes. Ahora, ojalá escuche y lo vea en YouTube, lo que dijo. Y pida perdón. Porque eso es. Porque a veces siempre lo que es orgullo, lo que es altivez de ojo y pensamientos impíos, se lo traspasamos a la gente del mundo. Siempre, ellos son de ojos, ellos son los orgullosos, ellos son los de ojos altivos, ellos son los impíos. Pero a veces hay muchos creyentes que viven de esa manera y hay que tener cuidado. Entonces el Señor dice, esto no está bien. ¿Qué es pecado? Punto. Es lo que Salomón está diciendo aquí. Entonces el proverbio enumera estas tres cosas que ante los ojos del Señor son pecados. Y ténganlo en cuenta, altivez de ojo. O sea, esa es la expresión externa de tu arrogancia. Entonces, yo no soy arrogante, dice, es cosa de que usted lo exprese con los ojos. ¿Ya? Cuando a veces miramos a la gente como viene. No viene de acuerdo a como yo creo que debería venir. Altivez de ojo. Orgullo de corazón. Eso es lo que está en su interior. ¿Ya? Y esa reserva la tenemos todos. Yo no soy orgulloso, gracias a Dios, dice. Bueno, no mucho. Todos a veces tenemos ese orgullo y hay que tener cuidado. Y estos pensamientos impíos. Pensamientos que quizás van en una vana búsqueda de la felicidad, en una vana búsqueda de la prosperidad y de la esperanza. Entonces, Salomón les advierte, le dice, cuidado con este tipo de pecado. Es pecado. Y debemos tener cuidado en eso. Vea lo que Pablo dice en el capítulo 10 del libro de Romanos, versículo 1 al 3. Hermanos, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación.
Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, y eso es lo que hace el orgullo, establecer su propia justicia, tomarse en una posición que no tiene, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, cuando una persona comienza a establecer su propia justicia en su orgullo, Dios dice, pecador. Eso es pecado. Entonces, Pablo y también Salomón nos advierten acerca de este tipo de cosas. Todos sabemos lo que dice Isaías 64:6. Si no lo sabe, búsquenlo. ¿Sí? Es lo que dice. Trapos de inmundicia en nuestra justicia. Entonces, no debemos nosotros levantar nuestra cabeza pensando de que somos mejores que otros, salvos por la gracia de Dios. Si no fuera por su gracia, ninguno de nosotros estaría aquí. ¿De qué tenemos que jactarnos? Dice Pablo, dice en el Cristo. De Él, no de mí. Y la obra que Él ha hecho en mí, y sigue haciendo. Versículo 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Otra vez, planificación. Con trabajo siempre va a haber un resultado. Y en el caso de ellos, que era una sociedad agrícola, ellos tenían que cosechar. Y para cosechar tenían que trabajar diligentemente en arar la tierra, en preparar la tierra, tirar la semilla y esperar el resultado. Significaba trabajo. Y eso es lo que dice aquí. Más todo el que se apresura, o sea, el que quiere evitar el trabajo, el que no quiere trabajar, el que quiere ser rico de la noche a la mañana, el que está esperando el gordo navideño, ese le va a solucionar todos sus problemas. Va a tratar de encontrar atajos para su prosperidad, pero al contrario, dice que viene esto acompañado siempre de pobreza. O sea, si no trabaja, y Pablo después lo dice, vea, si no trabaja no come. Hay que trabajar. Pero a veces tenemos demasiados sueños. Trabajemos en lo que Dios nos ha puesto ahora por hacer. Y esperemos que si el Señor quiere realizar lo que a lo mejor yo creo que es algo que Dios ha puesto en mi corazón a hacer, que lo haga. Pero no me quedo esperando que no hago nada si esto no resulta, si no es mi sueño el que se cumple. No, trabajemos y va a ser de más provecho. Entonces, planificación siempre es importante, pero no olvidar que al final de cuentas la obra es de Dios. Eso es muy importante. Se planifica, tiene pensamientos diligentes, hace su parte, confía en que el Señor lo está guiando y usted va a hacer y Dios se va a encargar del resto, pero yo hago mi parte. Es muy importante. No solamente planifico y toda mi esperanza, toda mi confianza está puesta en lo que yo estoy haciendo. No, es en Dios. Pero yo planifico. Y eso es importante. Pero que la planificación venga también, no sea un cierre a lo que Dios realmente quiere hacer. Porque a veces no, es que Señor no puedes venir a cambiarme la planificación. Ya la tengo hecha, Señor. Y está perfecta. Así que yo creo que tú llegaste en mal momento. No, debemos también ser flexibles. Un buen planificador es una persona también que es flexible. Planifica, pero entendiendo que esta planificación puede variar, especialmente si estamos bajo la soberanía, bajo el poder, bajo la dirección de Dios. Entonces Salomón le dice, pensamientos, bien, pero no se apresure, no trate de hacerse rico pronto. Aquí. No sea perezoso. Entonces, mucho pensamiento y poca acción a veces en los perezosos. Mucho deseo. No, hay que trabajar. Y por eso Jesús dijo, mientras estoy aquí, trabajo. Del ejemplo. ¿Cuándo paró? No ha parado, sigue trabajando. Ah, el que está en el cielo sentado ahora, ahí, sentado ahí. No, seguimos. Pero mientras estamos aquí en este cuerpo, el asunto es diferente. Y tenemos que ser planificadores, pero también
tenemos que estar trabajando. No dedicar toda mi vida a planificar algo que nunca voy a hacer. Nunca. Entonces dice el 6, amontonar tesoros con lengua mentirosa, o sea, no hacerse rico mintiendo, engañando a la gente. Es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Hay gente que lo único que hace a veces es hablar para ganar dinero. Y usa, como dice aquí, mentiras. Promesas deshonestas, a eso es la idea. Esperanzas para personas que no son verdad, son falsas. Y usted lo ha visto lamentablemente, uno ve a estas personas que a veces le dan la platita a alguien que les va a construir su casita pequeña, pero es su casita. Y los engaña, y claro, ya se lleva la plata y no hay casa, no hay terreno, no hay nada. Y eso es muy común. Más de lo que nosotros pensamos. Lamentablemente, el Señor dice, entre ustedes este no puede ser su forma o su estilo de vida o la forma de ustedes de hacer tesoros, la forma de ganarse el sustento. Ustedes no pueden usar la lengua, el engaño, la mentira, sino al contrario. Dice, y el aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Entonces, siempre esto viene y descansa en algo que solo es pasajero. Lo tiene y después se va. Camino hacia la destrucción. Camino a la destrucción. Lamentablemente hay muchos hombres que van así. Confiar en Dios para ellos no es. No confían en Dios. Su esperanza está en su fantasía fugaz y usan a veces su lengua para mentir y engañar. Así que debemos tener cuidado en aquellos que le van a ofrecer el negocio de su vida. Este es el negocio de su vida. Si no lo compras hoy, y te engañan y te envuelven, son como vendedores de autos usados. Cosa que usted sale fuera del lugar del auto usado y empieza el auto a desarmarse. Ya está. Tenemos que tener cuidado en eso. No dejarnos a veces como seducir por eso no. Si es bueno, puede esperar. ¿Para qué? Para que usted ore y le pida dirección a Dios en eso. Y tampoco nosotros andamos ofreciendo negocios que usted en realidad no tiene el control sobre la situación. No, vea, si se mete en esto, usted va a ganar todo. Y esos que venden cosas plásticas, ¿cómo se llaman? Cositas plásticas, chunchi. No, pues. Y este es el negocio. ¿Ya? Y después ya van a salir que ya no se puede tener más plástico porque hay que otra cosa, porque contamina. ¿Ya? Y ese tipo de cosas. Sí, trabaje, pero no confíe en eso. Confíe en Dios. Y no le ofrezcamos a la gente más de lo que usted realmente sabe que va a dar eso. No, si de aquí a un año usted va a estar viviendo en Bahamas. Sí, pero escondido porque lo anda buscando la policía. ¿Te fijo? Entonces hay que tener cuidado. Dice, verso 7, la rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicios. Estos impíos y estos hombres que no buscan a Dios, en forma, llamémosle general, lo que ellos aman es, lo que dice aquí, es la violencia. Y usan la violencia, la rapiña, para destruir, para robar, perdón, como un beneficio. Y esto es lo que Salomón les dice. Esto no agrada a Dios. No agrada a Dios. Ahora, tarde o temprano ellos van a cosechar lo que sembraron. Sepa, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es el principio. Entonces, si estos siembran destrucción, si estos siembran rapiña, robo, violencia, bueno, eso es lo que van a cosechar si no se arrepienten. Si no se arrepienten. Entonces, dice, por cuanto no quisieron hacer juicio. Entonces, fíjense aquí, no es solo lo que hacen ellos, sino también lo que no hacen. Y eso es importante. Ellos hacen, roban. Ellos no hacen justicia. Usted y yo como cristianos también tenemos que tener en cuenta. No solamente lo que no haces o lo que haces. Es balance.
Es el balance. Es como cuando alguien está cambiando la llanta en algún lugar, en la carretera, mojándose, todo lo demás, y hay un charco de agua y usted viene en el carro y usted le hace el quita al charco para no mojarlo. Y está bien, no lo mojó, pero no lo ayudó a cambiar la llanta. Entonces el asunto no es tanto lo que usted no solamente no hace, sino que también lo que hace, la justicia. Y el Señor se va a encargar de juzgar estas dos cosas, tanto al que hace como al que no hace. Al que hace injusticia, al que roba, al que mata, pero también al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Dios también le va a pedir cuenta. Le va a pedir cuenta. Entonces, no quisieron hacer y los otros lo único que hacían era destruir. Entonces, como cristianos tenemos que siempre buscar que Dios nos ayude a poder hacer lo que es correcto, lo que es justo, y no hacer lo que es violento. Luego dice el 8, el camino o la conducta o la vida del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos o la acción o la obra, se puede traducir también, del limpio, dice, son rectos. Entonces, fíjense que cada persona, cada vida está en un camino. Y cada uno va a ir dándose cuenta de lo que esto va a ir produciendo. Algunas personas caminan de una manera torcida, perversa, y van a recibir su juicio. Y la vida de estas personas los va a llevar a vivir de una manera en donde van a estar siempre escondidos, siempre mintiendo, siempre engañando. Entonces aquí Salomón dice, el camino del hombre perverso es torcido y extraño. Estos que caminan torcido y extraño, ¿ya?, son culpables ante Dios. Pero más, dice, el del limpio camino, los hechos del limpio, ¿ya?, son rectos. Y aquí está el contraste entre estas personas. Cuando usted y yo recibimos al Señor, debemos caminar de esta manera. Ahora, porque somos limpios. Antes no, pero ahora sí. Podemos caminar y confiar y andar en luz. Cualquier persona que haya confiado en el Señor, cualquier persona que se haya arrepentido de sus pecados, haya confesado sus pecados, abandona sus pecados, puede caminar sin esconderse y caminar en luz. Entonces, dos caminos, un destino, decía la canción. ¿Ah? Dos caminos, un camino de muerte, un camino de vida. Y aquí debemos nosotros tener cuidado y examinarnos. De acuerdo al camino que usted escoja o de la manera en que las personas estén viviendo, va a demostrar qué clase de persona es en realidad. Es lo que va a hacer. O sea, su vida lo va a hacer, su conducta lo va a hacer. Estamos estudiando en Primera de Juan. Debemos hablar acerca de eso, conducta, de caminar, de lo que es realmente ser. Porque muchos dicen, si dices esto y si haces esto, pero en realidad no estás cumpliendo con esto otro, entonces eres mentiroso, dice. Entonces aquí Salomón le dice, hey, el camino identifica a la persona. Si es un camino torcido y perverso, está identificando el estilo de vida que esta persona tiene. Si sus acciones son justas y rectas, está identificando a la persona que es limpia. O sea, los creyentes, los cristianos, ahora, en este tiempo, si tenemos una buena relación con Dios, eso se va a reflejar en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir. Ahora, fíjense, verso 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado, está fuerte, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Gracias a Dios yo nunca lo voy a saber. Eso. Pero de que hay gente así que prefiere vivir en un rinconcito. Fíjate, este mismo se repite luego en el verso 19, un poquito más modificado ahí. Y luego en el capítulo 25, versículo 24. Y la idea aquí de este terrado son las azoteas que estaban en estas casas antiguas, de tiempos bíblicos, en donde generalmente las personas la usaban para descansar. Pero era incómodo de todas maneras.
¿Por qué? Porque estaban expuestos al calor, al frío, a la lluvia, a la nieve. Y aquí Salomón, con conocimiento de causa, porque dentro de las 1000 que tuvo, alguna debió haber sido, yo me imagino, rencillosa. O sea, una persona que es mal agradecida, una persona que es combativa, una persona que es contenciosa. O sea, peligro con su lengua. A eso se refiere aquí. Entonces dice, Salomón, es mejor vivir en una incomodidad, en un lugar incómodo, que vivir con una mujer rencillosa. Fíjate el conflicto. O sea, ¿para qué tener una casa hermosa si voy a estar viviendo en conflicto? O sea, es una miseria, es lo que él está diciendo aquí. Ahora, esto no solamente los hombres de la mujer, sino que también las mujeres pueden decirlo de los hombres. Hay hombres que, mejor dicho, no. Entonces Salomón dice, hey, yo sé, a veces hay mujeres que dicen, sí, Señor. Algunas están diciendo amén. Así es, a veces difícil. Pero tenemos que tomar esto en perspectiva aquí. Y tomar en cuenta, o sea, si yo estoy en esta condición, yo tengo que orar por paciencia. Y si yo soy la otra parte, yo tengo que orar para que Dios cambie mi corazón. Porque si no, esto no va a resultar. Mejor es vivir en un lugar humilde, sencillo, pero teniendo paz. Luego lo va a llevar al extremo, Salomón. O sea, ya no solo vivir en la casa, sino mejor vivir en el desierto. O sea, ya Salomón se acordó de alguien más, yo creo, de un par más, que lo puso ya no solo en la casa, mejor en el desierto. Entonces debemos ver que es algo que no trae paz. La rencilla nunca trae un hogar armonioso. ¿Ya? No quiere decir que no podemos tener conflictos y diferencias, pero imagínese a alguien todo el tiempo. Es como dijo, gotera continua. ¿Ya? O sea, gracias a Dios que vivimos solamente 80 años en este cuerpo. ¿Ya? Pero imagínese así, 60, 70 años de matrimonio. Bueno, yo digo, ay, yo no voy a llegar. Pero por eso es importante que cada uno se examine. No tratar, a veces la gente dice, bueno, Dios cambia a mi esposo. No, Dios cambia a mí. Ese es el asunto. Porque el matrimonio es eso. Porque a veces nosotros queremos que Dios cambie a la otra persona, pero a veces Dios nos está diciendo, hey, que tienes que cambiar es tú. Y debemos poner en las manos de Dios. Ese es. Cuando Dios cambia su vida, entonces usted va a ver la perspectiva de una forma o la situación de una perspectiva diferente. Entonces, ¿dónde prefiere vivir? ¿Ya? Así que si hay alguno que está viviendo en el entretecho de la casa, ya bájese, ¿ya? Y empieza a orar. El alma del impío desea el mal, dice el verso 10. Su prójimo no haya favor en sus ojos. O sea, el mal, ¿ya? Fíjate aquí, que este hombre hace, lo desea. O sea, esa corrupción interna que está dentro de él se expresa a través de estos deseos. Fíjate, no solamente el hombre peca por debilidad, dice aquí, sino que es ansioso y lo hace despiadadamente. Por eso esas ideas a veces que salen por ahí, ¿verdad? De que el hombre en el fondo es bueno. Todas esas ideas nuevas. No, el hombre de por sí, su corazón es de continuo el mal. Y si yo no estuviera en Cristo Jesús, haría lo mismo que ellos hacen. Y a veces, estando en Cristo Jesús, hago cosas que no debiera hacer. Y esta es la imagen gráfica de Satanás. No solamente hace el mal, sino que él anhela hacerlo. Y esto es lo que Salomón está diciendo aquí. El alma del impío desea el mal. Su prójimo no haya favor en sus ojos. Este es el mal que marca a esta gente. Lo lleva a un punto en donde no se puede llevar bien con su prójimo. O sea, el pecado tiene un efecto social también. Por eso el problema de la sociedad es el pecado.
Es ahí donde debe partir el asunto. Es ahí donde debe comenzar la transformación, en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el pecado afecta no solamente tu vida, sino que tú también afectas a tu prójimo. Entonces, Salomón dice, estas personas impías desean el mal. Y el prójimo nunca va a ser hallado con bien al lado de estas personas. Siempre va a sufrir. Fíjese, dice que la mirada de este hombre, o sea, nunca tiene favor, nunca va a querer ayudar, siempre quiere destruir. Hay que tener cuidado con aquellas personas que no se pueden llevar bien con otras personas. Hermanos, ustedes deben tener cuidado. Y en esto conocerán que son discípulos, que se odian. No. Ah, es que Señor, tú sabes, no lo puedo pasar. No. Dice que se aman. Si usted dice que ama a Dios y no ama a su hermano, ¿qué dice Juan? Mentiroso. ¿Y quién es su hermano? ¿Quién es su prójimo? Nosotros a veces nunca pensamos que mi esposo o mi esposa es mi prójimo. Siempre pensamos el prójimo, no, bueno, el prójimo debe ser él, ellos, así, genérico. Pero no, debemos amarnos y en eso van a conocer que somos discípulos de eso. Y ahí empezamos, nuestro testimonio. Entonces, esta gente malvada lo único que hace es eso. Entonces hay que tener cuidado y orar al Señor para que esto no afecte. Si está usted teniendo problemas con llevarse bien con otras personas, entonces debe examinar su corazón. Debe examinar su corazón y orar al Señor para que el Señor traiga a luz lo que pueda estar llevando a que usted no pueda estar bien con otros. Dice el 11, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. O sea, cuando uno que es medianamente sabio ve que otro recibe castigo por lo que está haciendo, aprende. Aprende. O sea, en otras palabras, debemos abrir nuestros ojos para aprender de los demás, tanto lo bueno como lo malo. Entonces dice que cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia, aprende sabiduría. Tanto mirando el castigo que reciben aquellos que son, como dice aquí, escarnecedores, estos impíos, como también en la prosperidad. Entonces, ¿qué debemos aprender? Es aprender de los demás. Aprender de los demás, estar mirando. Lo que podemos, lo que no, aquellas cosas que a veces sirven, aquello que no sirve, la consecuencia a lo mejor de la vida de esas personas, producto a lo mejor de su pecado, pero también estas vidas entregadas a Dios, aprender de eso. Y orar para poder también vivir vidas que agradan a Dios. Entonces, el que no es sabio siempre va a endurecer su corazón para no recibir eso. Entonces se cierra. Eso no me va a pasar a mí. Tenemos que aprender, tomar el ejemplo. Y Jesús, y usted puede ver a través de las enseñanzas, cómo Él mostraba a través del ejemplo su vida. Tanto de lo que se debe y como también enseñaba ejemplo de personas de lo que no se debe hacer. Entonces aprender. Considera el justo, dice la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Aquí algunos piensan que el justo es el Señor, que es el que ve todo, y un día va a considerar esta casa y va a traer su juicio. Su juicio. Y hay otros que piensan que este justo es justo, cualquiera de nosotros, y que mira y considera la casa del impío. Pero está viendo lo que va a resultar de todo eso. De cómo viven estas personas. Dice, como los impíos son trastornados por el mal. Entonces, un día, todas estas personas van a recibir su justo juicio. Entonces tenemos que aprender. Fíjate, dice que ellos van a ser juzgados por su mal. O sea, cualquier persona va a recibir los justos juicios del juez justo.
nuestro Señor. Entonces considere el justo la casa del impío. Mira. Ahora, es importante también entender que a veces la gente ve al impío, como en Salmo 73, la prosperidad de ellos. ¡Wow! ¿Por qué yo no tengo esa prosperidad si yo soy siervo de Dios? Hasta que el salmista dice que ve el final de ellos. Entonces usted debe mirar desde esa perspectiva. No, wow, ¿cómo me gustaría? No, el final de ellos, si no vienen a Cristo Jesús, es destrucción, condenación eterna. Condenación eterna. Entonces, yo no quiero vivir como la gente del mundo. Yo quiero vivir como Dios quiere que yo viva, en obediencia a Él. El que cierra su oído al clamor del pobre, dice el verso 13, también Él clamará, y vea, esto es fuerte, y Él no será oído. O sea, a veces nosotros estamos demasiado encerrados en nuestros propios problemas. Es que no tengo, es que no puedo. Y se nos olvida, y fíjate aquí el Señor dice, el clamor del pobre aquí. Ya sabemos que Salomón nos ha mostrado a través de los capítulos que hemos visto, de que a veces la pobreza viene por la conducta de estas personas. Pero también vimos que Dios también tiene compasión de estas personas, que Dios se preocupa por ellos. Y que Dios desea que usted y yo tengamos siempre un corazón compasivo hacia ellos. Yo creo que a veces eso nos falta. Ser compasivos. También dice el que no es compasivo, el que cierra su oído al clamor. Dice, cuando él clame no será oído. Otra vez, usted va a recibir, yo voy a recibir, cualquier persona va a recibir lo que siembre. En la medida que mide usted será medido. Lo que siembre será lo que usted coseche. Entonces, si guardamos silencio con los necesitados, Dios también puede, ¿ya?, guardar silencio cuando nosotros clamemos. ¿Se acuerdan ustedes la historia en el libro de Lucas, en el capítulo 16, del rico y Lázaro? El rico se dio la vida y el otro ahí mendigando todo el tiempo, hasta que se murieron los dos. Y el rico le dice a Abraham, ahí se ve ahí, el pobre, ya mendigo, estaba ahí en el seno de Abraham siendo consolado, y él clama, Padre Abraham, Padre Abraham. No, ya no, tú tuviste todo ahí arriba, ya no vas a ser escuchado aquí. Y nunca te diste a él. Entonces fíjese aquí, Salomón dice, cuidado con cerrar nuestro oído al pobre. Al pobre. Ahora, nosotros no vamos a poder acabar con la pobreza, y eso es una realidad. Es imposible. Es imposible. Dios lo va a hacer en su tiempo. Pero no podemos cerrarnos por eso a ayudar al pobre, a ayudar al necesitado. Y eso lo podemos hacer como iglesia, pero también como personas individuales. Y no es algo que usted debe andar publicando en el Facebook. ¿Ya? Hoy día fuimos a construir la casa. Que no sepa a tu izquierda lo que hace la derecha o la derecha a la izquierda. Entonces, pero nunca debemos cerrarnos a eso. Si usted puede hacerlo, no le diga al hermano, voy a orar por ti, sino que déle el par de zapatos que usted sabe que le puede comprar. Talla 41. ¿Ah? El punto es que si Dios nos ha bendecido, ¿por qué nos cerramos nosotros a bendecir a otros con lo que Dios nos ha bendecido? No debemos cerrarnos a eso. Hoy día hay, porque la gente dice, hoy día nos tragamos estas ideas de que somos solidarios. El ser humano no es solidario. Imagínense gastar millones y millones de mandar un cohete allá para buscar agua en el Marte. ¿En qué me beneficia eso a mí? En la práctica. Sí, a lo mejor van a descubrir que al final hubo vida en otros planetas,
para quitar la idea de Dios para ellos. Pero gastan millones de eso, millones y millones. Yo les digo, gracias a Dios que yo no soy eso, pero a veces nosotros igual tiramos la plata en cosas cuando podemos ayudar a alguien. Cuando podemos ayudar a alguien. Pero, como cristianos tenemos que tener ese corazón, escuchar, ser dadivoso. Ser dadivoso. Y abrir nuestro corazón no solamente a dar lo que es justo. No, ya cumplí. Ahí la norma está. A los que creen en el dar el diezmo, en el diezmo. Pero a los que creen que hay que dar más de eso sí no lo critican, eso sí no lo atacan. Pero atacan el diezmo, porque dicen que el diezmo no es bíblico. No importa. Sí, eso no. El asunto es que hay que dar. Pero si yo me limito a lo que es justo, a lo que, no, yo no transgredo, la ley dice eso. No, no tenemos un corazón. Tenemos que tener un corazón para dar más. La milla extra. Al que te pide la túnica, dale también la capa. ¿Se imagina usted si viviéramos esa vida como cristianos? Y el Señor cuando habla de eso, no habla de algo así como que es extraordinario. Ese debería ser la práctica de la iglesia, de los hermanos en Cristo Jesús. Por eso la gente de los fariseos que nunca hicieron eso, fueron así como, wow, pero ¿de qué estás hablando, Jesús? Ir más allá. Entonces, no nos cerremos. Al contrario, seamos sensibles, pero también seamos sabios en cómo lo hacemos. Pero no debemos cerrarnos. ¿Ya? Entonces, dice el verso 14, la dádiva en secreto calma o mitiga el furor y el don en el seno la fuerte ira. Aquí, este versículo no está condenando ni aprobando, simplemente observa una práctica. Y aquí tiene que ver con esa práctica de dádiva, o algunos llamarían hoy día soborno. Darle, sencillamente es de lo que está diciendo, esto es. No está diciendo esto es bueno y deben practicarlo, pero eso es la verdad. A veces mitiga, calma. Los que a veces han tenido que lidiar con estas cosas, la gente siempre está esperando algo. En algunas esperas, aunque uno no quiera, lamentablemente, ¿cómo los vamos a arreglar? O sea, ¿cómo los vamos a arreglar? Ya sea de donde venga, es ¿cuánto me va a dar? No quiero un parte, no quiero esto, no quiero aquello. Entonces, va. Entonces aquí es lo que está diciendo. Lamentablemente, esto es algo. Jacob apaciguó a Saúl. ¿Se acuerda cuando mandó a todos esos sus hijos de acuerdo con el ganado? ¿Y esto de quién es? Es mío, es de... Y te lo doy a ti. Entonces, el principio aquí está hablando acerca de esto. No es algo que debe hacer si funciona, lamentablemente. Pero usted no debe hacerlo. Es el principio para nosotros. Alegría es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. O sea, el justo, el que es piadoso, en su interior, le da alegría al hacer justicia, al hacer lo que es correcto. O sea, sus buenas obras fluyen de lo que él es. No es al revés. No, lo que él es va a mostrarse en sus buenas obras. Y le da alegría hacer esto. El que camina en los caminos de Dios, también quiere que usted camine en eso. Y trabaja para que así sea. Pero eso ocurre desde dentro hacia afuera. O sea, la vida del creyente es desde dentro hacia afuera. Es ahí donde está. Es como, ok, muéstrame tu fe. Yo te muestro mis obras. Pero necesitamos los dos. La fe siempre va a traer obras. Una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, aquí habla acerca de la alegría que sale del justo, que sale de su interior en hacer lo que es justo, en lo que es
agradable a Dios, más la destrucción a los que hacen iniquidad. O sea, ¿la iniquidad dónde está? ¿Afuera? No, está igual que donde está la justicia del justo, dentro. Y lo que está dentro de su corazón, si hay iniquidad, va también a reflejarse en lo que él trae a la luz. En su vida, con malas acciones, con malas palabras, etc. Y al final dice aquí que va a producir destrucción a su propia vida. Entonces, el que ha nacido de nuevo, en el caso de nosotros, va a reflejar en sus obras justas. En sus obras justas. Estas son las obras justas, dice, del que ha creído en él. Es el resultado del corazón, de lo que han creído en el Señor. El hombre que se aparta del camino, dice el verso 16, del camino de la sabiduría, vendrá a parar en la compañía de los muertos. Otra vez, dos caminos. Otra vez, Salomón habla mucho acerca de eso. Entonces, tanto un hombre como una mujer pueden caminar en uno de estos. Fíjate, dice aquí que es peligroso que usted comience a caminar en sabiduría, pero que no continúe en eso. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y eso siempre debe ser. Ahora, lamentablemente, este proverbio se volvió real en la vida de Salomón. Capítulo 11 de Primera de Reyes. Versículo 1 al 11. El hombre más sabio se desvió. El corazón fue desviado por el amor a las mujeres. Aquí. Entonces dice, hey, es una persona que va vagando por aquí y por allá. ¿Cuál es el objetivo de su caminar hoy? ¿Hacia dónde va caminando? Porque eso va a determinar el camino que va a llevar. Porque esa es la diferencia entre los que caminan lejos de Dios y los que caminan con Dios. Saben hacia dónde deben caminar, hacia dónde deben tener puestos sus ojos. El objetivo de su caminar es, como dijo Pablo, dejo todo esto atrás y sigo a Cristo. Ese es el objetivo, la meta, el premio del supremo llamamiento, Cristo Jesús. Y eso va a mostrar y va a determinar el camino que usted lleva. Fíjate, pero dice aquí, si se desvía del camino de la sabiduría, es posible que va a terminar, dice ahí, en la compañía de todos estos muertos. Entonces, por el camino que usted va, debe permanecer en él. Si usted está en Cristo, Jesús dijo, permanezcan en mí. Debemos caminar y permanecer en él. Si usted permanece en él, eso determina todo. Y esa es la confianza que debemos tener. Entonces, hay personas que lamentablemente permanecen en el camino lejos de Dios. Bueno, eso va a determinar su vida. Si usted está en Cristo, debe caminar y permanecer en él. Versículo 17, el hombre necesitado será el que ama el deleite. O sea, el que ama el deleite es el que despilfarra, dice aquí, y la referencia a este exitoso, ¿ya? Que habla de prosperidad, no tiene disciplina, no tiene autonegación, ama deleitar y al final va a terminar empobrecido. Dice. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. O sea, estas personas lo único que aman es el placer. No tienen disciplina, no tienen autonegación. Y terminan de esa manera, como hombres necesitados. La referencia aquí a vinos y ungüentos es lujos de la vida. En ese tiempo. Disfrutan de eso. Lamentablemente, si ellos aman eso, más de lo que aman a Dios, van a terminar en mal camino. No se van a enriquecer. Otra vez, usted puede tener todo lo que el mundo le puede dar, pero si su corazón está en eso, eso va a desviar su corazón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una manera correcta de poder disfrutar todo esto. Y la idea es no poner su corazón en eso, sino poner su corazón en Dios. En Dios.
en que Él es el que provee, no en el amor a esas cosas, que se vuelve un deseo excesivo e incontrolable, de tener y tener y tener. Y el problema es que las personas comienzan a vivir sobre su capacidad de poder, llamémoslo, responder a eso, a lo que, de la forma que quiere vivir. Y no es lo correcto. Ahora hay gente que vive sobre sus posibilidades. No debe ser, debemos aprender a vivir sabiamente. Vidas sencillas, deseos sencillos, vidas simples. Y si usted tiene más, gloria a Dios, pero que eso no cautive ni tenga control sobre su corazón, sino que usted sepa de dónde viene y usted sepa que debe dar gracias a Dios por eso. Y leamos este es el último. Dice, rescate del justo es el impío y por los rectos el prevaricador. Entonces la idea aquí es que los justos finalmente siempre van a tener éxito y van a triunfar sobre los impíos. Sobre los impíos. Rescate. ¿Quién da el rescate? ¿A quién se le paga el rescate? ¿Quién pagó el rescate? Bueno, Dios pagó el rescate por nosotros a través de Cristo Jesús. Aquí. Y usted puede ver a través de la historia en la Biblia de que Dios muchas veces cortó a estos impíos para evitar que destruyeran a los justos. Entonces Dios lo hizo así. Y caen ellos, pero usted permanece. Entonces dice, y por los rectos el prevaricador. Dios promete, fíjense aquí, el final, los que van a ser levantados son los justos por encima de los impíos. Este es algo que usted siempre ve en la Escritura. Ahora, no siempre lo vamos a ver de la forma en que queremos, pero un día usted va a estar en la presencia de Dios. Y usted se va a dar cuenta que ha sido levantado sobre los impíos. A mí me gustaría ser levantado sobre los impíos aquí ahora, que ellos vean que yo soy el que Dios ha escogido. ¿Se acuerdan la historia de Esteban? Los fariseos cómo lo apedreaban. ¿Y quién se puso de pie para recibirlo? El Señor, al justo. Y lo levantó sobre ellos, sí. Y lo tremendo de la oración de este hombre es, Señor, no traiga a cuenta este pecado. No traiga a cuenta este pecado. Pero Dios se encargó de levantarlo. Él no tuvo que exaltarse y decir, yo soy el ungido, no me toquen. Y lo tocaron con piedra. Dios se encarga de hacer eso, no nosotros. No nos promovemos, no nos exaltamos, sino que esperamos de que Dios haga su trabajo. Y eso es lo que Él va a hacer. Él lo va a prometer y lo va a hacer así. Entonces, no espere usted tratar de usted levantarse a sí mismo. No, Dios va a levantar a los justos. Dios lo va a exaltar. Cuando Dios lo hace, no hay quito. Pero también Dios trae destrucción a los impíos. Él lo va a hacer. Entonces, Señor, ¿destruye a los impíos? No, Señor, sálvanos. Porque sabemos la destrucción que viene para ellos. Esa es la oración. Señor, que conozcan tu mano, tu ira poderosa. ¿No? Orar por tus enemigos, dijo Jesús. Pero pastor, usted no sabe, estos enemigos, cómo me han hecho daño. Bueno, Jesús dijo que debíamos orar. Una de las 3 razones que usted puede darse cuenta de que usted es realmente un hijo de Dios es su oración. Es su oración. El domingo voy a estar hablando de las otras 2, en primera de Juan. De realmente si estamos o no. Pero una de ellas es la oración. Y orar, una de las cosas que Jesús nos pide que hagamos es orar por nuestros enemigos.
¿Para qué? Para que Dios traiga ira sobre ellos, no. Para que Dios los alcance con su gracia, así como nos ha alcanzado a nosotros, con su gracia. Alguien tiene que haber orado por usted, aunque usted no lo crea. Alguien tiene que haber orado por usted. Alguien fue donde usted y compartió. Bueno, eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Y al final, si no se arrepienten, Dios se va a encargar de ellos. No es mi problema, no es mi asunto, yo no soy Dios. Dios quiere que yo ame a los que están aquí, que son mi iglesia, el cuerpo de Cristo, pero también Dios quiere que ame a los que están afuera. Él se va a encargar, sí, pero ahora debemos tratar de alcanzar. Entonces, orar por ellos. Entonces, no se trate de levantar usted. Deje que Dios lo levante. Y Dios lo va a hacer. ¿Sabe? Un día el Señor viene por su iglesia, imagínense, va a quedar claro quiénes son los justos. La gente lo va a buscar a usted, me van a buscar a mí, o usted me va a venir a buscar a mí, o yo a usted, espero que no. No va a estar. Y ninguno de nosotros va a estar, y van a sonar los teléfonos, no van a estar, va en realidad era hijos de Dios. ¿Se imagina? Dios mismo haciendo, levantando a sus hijos. Oremos, continuamos la próxima semana. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu palabra, agradecemos siempre por ella y te pedimos que nos ayudes a poder aplicar estos principios en nuestra vida, poder vivir de la manera, Señor, que tú quieres que vivamos, Padre. Te adoramos, Señor, te exaltamos y te pedimos, Señor, tu gracia siempre sobre nuestras vidas. Llénanos con tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, por los enfermos. Te pido por Lili, Señor, que tú la cuides, la guardes, Señor, ahí en el hospital. Que también, Señor, si es tu voluntad hacer un milagro, Señor, sanarla sin que sea intervenida, Señor, que así sea. Pongo en oración, Señor, a ella, a Edgar, Señor, a Matías también, para que tú también los guardes y les des paz en todo esto, Señor. Te damos gracias y oramos, Señor, y pedimos también que nos lleves con bien a nuestros hogares. Que tú continúes trabajando en nuestras vidas y que este tiempo que nos queda aquí, Señor, podamos vivir vidas, Señor, en las cuales podamos ser sal y luz, Señor, en este mundo. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén.